9:20 de la mañana está con nosotros Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión. Bienvenido, Pablo. Hola, José Antonio, buenos días. Bueno, ¿tiene el inversor la mirada puesta en sí? De verdad hay oportunidades de inversión ya en renta fija. ¿Las empieza a ver? Sí que es cierto que el entorno actual, la situación macroeconómica es ciertamente mala, pues todas las perspectivas que tenemos a corto plazo, pues por parte de bancos centrales, cifras de inflación, pues todo parece que es malo y obviamente no invita mucho a construir una cartera de renta fija, pero nosotros creemos que gradualmente, pues a medida que las caídas empiezan a ser más acuciantes en el entorno de renta fija, pues sí que tiene cierto sentido empezar a construir un poco de cartera. Y lo más importante es que al final pues prácticamente todos los inversores en sus diferentes carteras tienen que tener un poco de renta fija, en la mayoría de los casos más bien mucha, con lo cual pues tiene sentido que en este tipo de entornos empecemos a construir cartera, el que no la tenía, y evidentemente el que la tiene pues lamentablemente tiene que aguantar un poco el chaparrón, y precisamente en este tipo de entornos se pone de manifiesto que es muy importante que los inversores pues tengan un buen perfil de riesgo, que estén bien perfilados y que también pues su horizonte de inversión se adecúe a la tipología de activos en los que está invertido. Y lamentablemente hay muchos inversores pues que están en renta fija y no son conscientes de que también entraña ciertos riesgos. La inversión sin riesgo no existe y lamentablemente pues en este entorno de mercado pues se están dando cuenta de eso. La letra con sangre entra y es importante que siempre los inversores pues tengan vayan de la mano de un buen asesor, de un buen banquero, para que en este tipo de situaciones pues que no cunda el pánico por esas malas rentabilidades. ¿Cómo se puede optimizar una cartera para el inversor mirando la renta fija? Pues nosotros creemos precisamente desde Amiral Gestión que es muy importante lo que comentaba José Antonio, esa labor por parte del asesor, de la persona que ayude a construir esas carteras para los inversores, de que tengan muy claro que están en los activos adecuados, pues con un perfil óptimo. Si hay un inversor, por ejemplo, que en este entorno de mercado pues no está durmiendo, y de hecho pues por clientes con los que hablamos, pues a veces nos dicen, pues tengo un cliente que me escribió el domingo a las 3 de la mañana y luego a las 5 y luego a las 7 y ya el lunes a primera hora dijo, véndelo todo. Pues lamentablemente, si ese es el caso, pues ese es un inversor final que con muy buena intención, seguro que su asesor financiero le estaba recomendando una cartera adecuada, pero claramente está en los activos inadecuados. Y es muy importante hacer ese ejercicio de honestidad con uno mismo, decir, oye, ¿qué volatilidad estoy dispuesto a asumir? Porque evidentemente la renta variable, por ejemplo, pues lo vimos en el año 2008 y es, a lo mejor a lo largo de un siglo, pues habitual ver caídas 2 veces de más de un 50%, tenemos que estar dispuestos a asumir esa pérdida temporal, y cualquier inversor que no esté dispuesto a verla, pues no debería estar invertido en renta variable. Eso pues probablemente excluye a muchos inversores. De hecho, ha habido todos estos últimos años algunos turistas, por así decirlo, en renta variable, inversores que claramente no deberían de haber estado invertidos en ese activo. Y en el segmento de la renta fija, pues es yo creo que importante destacar eso que comentaba, que la renta fija, pues la rentabilidad en absoluto está determinada. Podemos perder dinero en renta fija y precisamente, como sabes, José Antonio, estos últimos años, pues prácticamente 5 o 10 años, hemos visto cierta burbuja en renta fija que se está empezando a purgar, y eso desde Amiral Gestión pues nos parece que es algo positivo, que se vayan purgando esos excesos. Evidentemente la virulencia con la que se produce a nadie nos gusta, pero estamos viendo claramente pues que había algunos segmentos de la renta fija, pues las duraciones más largas, digamos las partes de la renta fija que pagaban peor, que básicamente pues era deuda gubernamental y deuda corporativa con grado de inversión. Ahí es donde estamos viendo caídas más bruscas y bueno, pues es importante que esos clientes, esos inversores, sean conscientes de que puede suceder eso antes de que suceda. ¿Qué escenarios se ven hacia adelante? Porque sí que es cierto que en renta fija, sobre todo en duraciones más cortas, se ven o se empiezan a ver rentabilidades interesantes, sobre todo buscando yields a 10 años, también, no en la parte corta, sino en la parte larga, también se ve una rentabilidad en los bonos soberanos. Se ve también en la deuda de empresas, en la parte privada, que empieza a haber mayor rentabilidad. ¿Cuál es el escenario que veis a medio plazo?
Pues nosotros, evidentemente, y como comentaba anteriormente, la situación macroeconómica es muy compleja, o sea que hay que tener mucha cautela. Sí que es cierto que hay ciertos elementos que nos parecen interesantes, pues la ampliación de los diferenciales de crédito, de los spreads de crédito, es algo muy marcado este año y que nos parece muy positivo. Básicamente, pues hay más barro, hay más oportunidades para construir cartera. Pero hay que ser muy cautelosos precisamente por esa foto macro con el tema de la selectividad sobre lo que elegimos, el tipo de emisiones que incorporamos en cartera. Me refiero a los defaults. Los impagos están en mínimos históricos y precisamente en un contexto pues, un poco anterior a una recesión. Nosotros desconocemos si va a haber una recesión en 2022 o en 2023 o si la habrá. Hay muchas papeletas de que suceda, pero claramente los defaults se encuentran en mínimos históricos, con lo cual pues, en la antesala a una recesión es lógico que esos impagos se incrementen y eso va a impactar pues, lógicamente negativamente en la renta fija. ¿Eso qué va a exigir? Pues que la selectividad hoy es mucho más importante que a inicios de año, por ejemplo. Así que creemos que va a haber, lamentablemente, pues, algunas compañías que impaguen, se va a incrementar. Tampoco queremos transmitir una idea de que se va a disparar, pero se va a incrementar, sin lugar a dudas, el número de impagos en renta fija y eso va a exigir pues, el mirar con mucha lupa cada una de las emisiones en las que invertimos. Lógicamente hay elementos que te pueden permitir el reducir ese impacto, pues como puede ser el apostar por emisiones en donde tienes algún tipo de garantía en los balances de las compañías y lógicamente pues también en duraciones relativamente cortas, porque nosotros pensamos que sin lugar a dudas el tener cierta visibilidad a corto medio plazo sobre la generación de caja de una compañía pues te da más tranquilidad. Es más fácil predecir lo que va a ganar una compañía de aquí a 3 años que de aquí a 8 años. Bonos ligados a la inflación, comentabas al inicio de año, era quizá un mejor momento que ahora. ¿Todavía se mantiene la opción de que esos bonos ligados a la inflación den una tranquilidad, al menos en la lucha contra el aumento de los precios? Pues nosotros, José Antonio, hemos tenido una posición muy residual en este subsegmento de bonos ligados a la inflación. Sí que hemos tenido pues, en torno a un 1-1,5%. No nos parece en estos momentos de las mejores o de los subsegmentos más interesantes, más atractivos. Quizás en bonos convertibles, por ejemplo, es una categoría que nos parece bastante interesante, especialmente los bonos convertibles en donde la opción de conversión en acciones prácticamente ha desaparecido. Caen un poco en tierra de nadie, prácticamente no hay ningún analista, ningún inversor que les preste atención, pero el bono en sí, el rendimiento que te ofrece es lo suficientemente atractivo para plantearte pues, el invertir y hemos encontrado, especialmente dentro del segmento de empresas tecnológicas, pues algunas obligaciones convertibles en acciones muy interesantes que están dando pues, rendimientos muy atractivos para este entorno de mercado y sobre todo donde tienes una seguridad en el balance y en la generación de caja que te da bastante tranquilidad. Ahí es quizás donde estamos encontrando más ideas en estos momentos, pero sin lugar a dudas pues creemos que todavía no hay suficientes oportunidades y de hecho precisamente por este entorno de mercado creemos que es muy importante el tener liquidez. Nosotros en estos momentos tenemos en torno a un 20% de liquidez en las carteras, que creemos que es uno de los elementos más importantes para estar ciertamente tranquilos en este entorno. ¿Qué rentabilidad estáis consiguiendo en el entorno de renta fija en este año tan complicado? Este año está siendo muy difícil. Nosotros, la rentabilidad de nuestra estrategia Sextamon Picking year to date es de un menos 7,5%, que es una rentabilidad que en absoluto nos gusta. Sí que es cierto que la categoría de high yield está cayendo más del doble, con lo cual, pues lamentablemente, no es un mal resultado, en relativo no estamos tan mal, pero sí que es cierto que en absoluto es una rentabilidad que nos guste. Bueno, pero mira el S&P 500, 19,45 veo ahí en la pantalla en el año. Sí, year to date. Sí, sí, evidentemente el entorno es complicadísimo y es un año muy difícil. Como le escuchaba a un inversor que peina bastantes canas, decía, este no es un año para hacerse rico, es un año para seguir siéndolo en la medida de lo posible. Y nosotros creemos que sin lugar a dudas pues hay que tener mucha cautela y bueno, pues
con ese foco a más largo plazo, pues por ejemplo en nuestra estrategia Sexta Montpiquín hemos terminado desde que se lanzó hace 5 años todos los años con una rentabilidad positiva, que creemos que para el entorno tan difícil que ha sido todo este periodo, porque lógicamente este año la renta fija está sufriendo mucho, por en medio. pero venimos de... Sí, efectivamente el año 2020 también fue muy complicado, con lo cual pues con un foco más en el largo plazo, pues la rentabilidad ha sido positiva, pero sin lugar a dudas pues este año no es bueno. En 2020, por ejemplo, pues la estrategia llegó a caer un 12%, terminó el año con una rentabilidad positiva del 4%. Por eso es muy importante, y cortándolo con una de las primeras preguntas, José Antonio, el tema del horizonte de inversión, el perfil de riesgo. Pues un inversor que de repente ve caídas en renta fija de doble dígito, como se están viendo este año, precisamente las duraciones más largas y todo lo que es grado de inversión es lo que más ha sufrido, o sea, lo que estaba un poco más inflado, pues la mayoría de inversores no están preparados para ver esas pérdidas, y es muy importante que estén bien aconsejados y bien asesorados. Así que lamentablemente pues este es un año, yo creo que sobre todo de aprendizaje para los inversores en renta fija, de que es importante que asuman que puede pasar esto, y eso no significa que vayan a perder un 7, una rentabilidad de doble dígito. Bueno, queda mucho año también. En sus carteras, efectivamente queda mucho año. Quizás es muy importante en esta parte en este momento del año, el hacer ese ejercicio de cuánto ha caído mi fondo de renta fija, cuál es el carry, la rentabilidad esperada de la cartera, y en la medida de lo posible, pues oye, si crees que no vas a terminar con rentabilidad positiva, o más o menos vas a terminar en cero, sino que vas a terminar con rentabilidades del menos 5%, pues quizás es interesante el rebalancear la cartera e irte a estrategias en donde claramente el carry más o menos te compensa la caída de valor liquidativo que llevamos en lo que llevamos de año. Pues muchísimas gracias, Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, José Antonio. 9:32 de la mañana ha estado Marta Isera, además, con Real Investment.